¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Fue bochornoso lo que vieron los alumnos de 218 cursos de octavo básico esta mañana. El CIMSE tuvo que suspenderse sencillamente porque los examinadores no llegaron. Una falla inédita en 35 años de historia de esta evaluación. Veamos. No tienen la gente desde la Agencia de la Calidad para tomarles el examen. Así que lamento esas caras de decepción. Me parece sorprendente, la verdad. Me parece raro que no se haya podido rendir. Y creo que es una falta de responsabilidad. Te digan, no tienen evaluación, se van para la casa. Nosotros cumplimos y como que ellos no. O sea, como que fue un poco injusto igual. El CIMSE debía comenzar puntualmente a las 9 de la mañana en todos los octavos básicos del país, pero en varios establecimientos los examinadores no llegaron. Algo inédito en 35 años de historia del sistema de medición de la calidad educativa. Los examinadores, se supone que ya te falta 1, 2, pero no casi la mayoría. Y lo peor que no tenemos nueva fecha para el CIMSE, aparte que se junta como todo a fin de año, pruebas de último año para ellos que están saliendo de octavo, prepararse más encima para dar la prueba CIMSE. De un total de 9.170 cursos, 218 no pudieron rendir la prueba, es decir, cerca del 3%, suficiente para generar indignación en la comunidad educativa. Nosotros nos veníamos preparando hace mucho. Nuestros profesores nos hicieron ensayos, el liceo tuvo la organización y nos dio la salida anticipada y también cambió los horarios y los almuerzos para que pudiéramos tener la comodidad para rendir la prueba CIMSE. Igual es una decepción, ansiedad sobre las alumnas, era una prueba importante. Es una prueba que ayuda al colegio a ver cómo estamos de nivel. Las comunas más afectadas fueron Providencia, Pedro Aguirre Cerda y Santiago, pero las denuncias van más allá. Se acusa falta de rigurosidad en el proceso. Desde el día de ayer tuvimos la inoperancia respecto de la comunicación en función de poder gestionar el instrumento evaluativo. No teníamos comunicación directa y no llegaron los examinadores el día de ayer y ya se sabía o se pensaba que esta situación se venía el día de hoy. Por ejemplo, en la Comuna Reina es que llegaron estos profesionales sin la capacitación, pidieron estudiarse las planillas, pidieron una hora para estudiar las planillas en el momento, porque no sabían cómo se desarrollaba el proceso. La Agencia de Calidad de la Educación culpó a la empresa externa de ingeniería y logística Infer, contratada por más de 3.800 millones de pesos para implementar el proceso desde Arica hasta la región metropolitana. La explicación que nos dan es que no han podido cumplir con el proceso de selección y contratación de examinadores y también de examinadores contratados que no llegaron al establecimiento vocacional. Contactamos a la empresa Infer, pero no obtuvimos respuesta. El contrato contempla multas que pueden llegar hasta los 200 millones de pesos por cada evento. Vamos a hacer, por supuesto, todas las multas correspondientes, todas las responsabilidades que sean necesarias. Y yo también he instruido que se realice una investigación sumaria para poder analizar las causas y también que se apliquen todas las consecuencias para esta situación. Desde la Agencia de Calidad de Educación aseguran que los resultados no se verán afectados, ya que es una evaluación estandarizada que contempla una ventana de aplicación. En todos los establecimientos donde hoy día se tomó, mañana se repite. Se hace la toma mañana de lenguaje e historia. En los establecimientos en que no se pudo tomar hoy día porque hubo un problema, se va a recalendarizar, salvo que haya un acuerdo con la comunidad que quiera hacerlo mañana. El secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación señaló a 24 horas esta tarde que se enteraron del problema hoy y que la empresa Infer no tenía un plan de acción. Resulta ser, que es la investigación que tenemos que hacer, que al parecer no había contingencias de reserva tampoco. O sea, no había un plan B y un plan C. Tal vez lo hubo para las regiones en donde se hubo 100%, pero en el caso de la región metropolitana no pudimos acceder y pasó lo que pasó. Una jornada que debía medir aprendizajes terminó dando una lección distinta. La incertidumbre ahora se traslada a las próximas evaluaciones CIMSE del 5, 6, 11 y 12 de noviembre, cuando sea el turno de los estudiantes de cuarto básico y segundo medio. Es de esperar que las autoridades puedan asegurar esta vez que los examinadores lleguen y con una lección aprendida.
Más de 2 años de juicio oral y 11 desde que se inició la investigación. Este miércoles el tribunal dio a conocer su veredicto en el caso SQM, el que con duras críticas al trabajo del Ministerio Público resolvió absolver a los 8 acusados que llegaron a juicio oral. Tanto Marco Enrique Sominami como Pablo Longueira, ambos absueltos en la causa, reprocharon el actuar de la Fiscalía. Ahora tengo la palabra libre, soy libre. Hoy tengo 20 nietos y a ellos le dedico este triunfo. Algarabía en el Centro de Justicia, donde después de 11 años reinaron los aplausos y los abrazos luego del veredicto absolutorio contra los 8 acusados en el caso SQM. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que se trata acá? Que en años electorales y en 3 elecciones presidenciales estuve aquí. ¿Se dan cuenta, no? 3 elecciones presidenciales. Y después de 11 años, ¿qué dice la justicia? Que soy inocente. Que nunca hubo nada, que nunca cometí un delito. Soy hombre libre, inocente, dicho por un fallo en la justicia, pero tuve que esperar 11 años. Y me ofrecieron los fiscales, quiero decirlo, abreviados, suspensiones. Buscaban que yo no fuera a juicio porque ellos no van a juicio. Porque el negocio de ellos es llamarlo a ustedes, entregar una parte de información y destruir un liderazgo. Sí, sé que mis hijas están viendo esto y por ustedes las dos. Con emoción les digo que esto es la batalla en mi vida. El juicio más largo de la historia desde la reforma procesal penal duró 2 años y 8 meses, con 500, 600 audiencias, centenares de documentos y más de una veintena de fiscales que pasaron por el caso, una investigación que comenzó hace 11 años, donde también hubo algunas condenas por procedimientos abreviados, otras causas suspendidas y sobreseídas. Este miércoles finalizó generando una verdadera catarsis en los acusados de mayor renombre político del caso. Esta que ha sido por lejos la peor batalla de mi vida, la gané porque no tengo tejado de vidrio. Nunca he tenido. Soy el político más revisado en Chile, más perseguido. Me allanaron, me persiguieron, entregaron pruebas falsas, mintieron, hicieron un daño que a pesar del alivio de este fallo, nada va a reponer el daño que le han hecho a mi familia. Tanta ha sido la dilación en la resolución de la causa que las penas requeridas estarían prácticamente cumplidas. Queda asentado que la complejidad de la investigación o del juicio no es la causante de la exorbitante demora de este procedimiento, sino que las actuaciones del propio Ministerio Público. ¿Cómo asegurar neutralidad cuando el órgano querellante generó la prueba y fijó los criterios? Duros cuestionamientos al trabajo del Ministerio Público, contenidos en el veredicto que con 2 votos a 1 resolvió absolver a los acusados del caso Soquimich, el que investigaba el financiamiento ilegal de la política mediante la utilización de facturas falsas y que para la mayoría del tribunal, Fiscalía no pudo acreditar. En este caso se ofrecieron por el persecutor más de 14.000 documentos, sorprendiendo que varios de los instrumentos ofrecidos se encontraban repetidos o contenidos de manera más genérica en los distintos medios de prueba. Lo anterior revela un actuar poco prolijo y diligente del ente persecutor al ofrecer y rendir la prueba. Sabíamos que la investigación era extensa, necesitábamos llegar con este cúmulo de antecedentes al juicio oral para probar que aquí había un mecanismo y esos antecedentes nosotros estimamos que en el desarrollo del juicio fueron debidamente acreditados y así lo recogió el fallo de minoría. Voto de minoría de la magistrada Carolina Paredes, que sí consideró acreditados los delitos tributarios para casi todos los acusados, así como también el cohecho y el soborno, lo que no fue suficiente ante los 2 votos de mayoría que dieron por cerrada esta instancia. Veo ahora exfiscales que son candidatos. Ustedes también, no se preocupen, los tengo anotados. Ustedes articularon esto, ustedes inventaron esta causa. No solo él, varios que tenían agendas políticas. La Fiscalía está podrida. Crítica al rol de la Fiscalía, donde también se cuestiona el millonario monto gastado por el Ministerio Público a lo largo de los 11 años en que se extendió la investigación y que podría bordear los 2.000 millones de pesos. Cuestionamiento refutado por la Fiscalía en base a los montos recuperados gracias al acuerdo con SQM y a las multas a otros imputados. 900 millones de pesos que fueron ingresados a las arcas fiscales, 1.600 millones de pesos donados a instituciones de caridad, 200 millones de pesos que fueron recuperados
recuperados a partir del pago de multas. En cualquier caso, entendemos que esos montos, ese recupero, es incluso superior al monto que se ha debido gastar. Habrá que esperar hasta agosto de 2026 para que se entregue la sentencia escrita. Solo entonces, Fiscalía evaluará si presentará algún recurso que podría traer de vuelta a tribunales un caso que se originó hace ya más de una década. Se concluye el presente juicio oral. Que tengan una buena tarde. Ahora. Quemen los vivos, así se escucha en el video viralizado en redes sociales, en esta amenaza contra los 2 detenidos por la muerte del niño en Recoleta, mientras se encontraban en su celda, y esto pese a que es una cárcel con alto estándar de seguridad. Jan Giachetti tiene más antecedentes en este momento. Adelante, Jan, buenas noches. Hola Carolina, buenas noches. Hay 5 internos de Santiago 1 que están siendo investigados por estas amenazas de muerte, pero la situación todavía está en desarrollo porque hubo un allanamiento al interior de la cárcel para poder identificar a las personas y también los elementos que utilizaron. Y allí encontraron colchonetas que las utilizaron para iniciar el fuego, también encendedores, pero lo más grave de todo es que ocurrió cuando estaban haciendo un conteo de la población penal. Gendarmería se suponía que estaba a cargo de estas personas al interior de la cárcel y finalmente ocurre en un espacio acotado de tiempo estas amenazas. La situación, por cierto, que es bastante delicada y de hecho la autoridad está evaluando poder cambiar de cárcel a los 2 imputados por el asesinato de Bastián Hermosilla, este niño de 12 años que fue asesinado mientras iba en su transporte escolar. Bueno, la situación, por cierto, que estuvo siendo comentada por las mismas autoridades, sobre todo por la violencia que reviste este video, que además ha sido publicado por los mismos internos. De hecho, se dieron cuenta por parte de Gendarmería en redes sociales que existía este registro y comenzaron la investigación, dando entonces con 5 internos sospechosos de estas amenazas de muerte. Escuchemos lo que nos señalaba la autoridad al respecto. En general, Gendarmería toma medidas para cualquier persona que tenga un perfil que pueda afectar su integridad. Esta no sería la novedad, así que Gendarmería sí lo evalúa o probablemente las defensas también lo evalúen. Pero para eso, Gendarmería tiene protocolos bastante estandarizados sobre este punto. Lo más llamativo, uno podría decir, es que son los mismos internos quienes graban esta acción y luego la empiezan a compartir, ¿no? Y da la impresión también de que la idea de la autoridad era mantenernos aislados para evitar lo que tradicionalmente se conoce como justicia carcelaria en el caso de la muerte de un niño, ¿no? Sí, y también con total tranquilidad toman estos celulares que también están incautados, comienzan a grabar y además de eso, luego del conteo de la población penal, fíjense que tienen el tiempo para poder subirlo a redes sociales. Es una situación que, por supuesto, ha dejado al descubierto una serie de errores protocolares en medio de todo lo ocurrido. Por eso es que ya hay un sumario que lo que busca es encontrar responsabilidades, pero no solamente eso, sino que también qué va a suceder con estos 2 formalizados por el homicidio de Bastián Hermosilla. ¿Van a ser cambiados de cárcel o no? Es lo que también podría ocurrir durante las próximas horas. Es por eso que estamos tratando de tomar más contacto con las autoridades para saber si es que esta medida se va a tomar o no. La situación está en desarrollo, Carolina. Por supuesto, nosotros muy atentos a cómo vaya sucediendo. Y reiteramos que es un penal con supuestamente estándares de alta seguridad. Seguiremos pendientes. Jan, muchas gracias. Buenas noches. Mire usted, entre incidentes, así fue demolida la animita conocida como del Santo de los Portonazos. Llaves de vehículos, neumáticos, figuras de automóviles, era parte de lo que delincuentes dejaban como ofrenda en la Villa O'Higgins de la Florida. Por más de un año, según las autoridades, sirvió además como punto de encuentro para bandas dedicadas a las encerronas, portonazos y turbazos. Todo esto es solo una muestra de lo complicado que es el sector. Tuvo que llegar un amplio contingente policial con funcionarios municipales de la Florida. No eran pocos los que se opusieron a la destrucción de esta animita.
Pero eran muchos más que en silencio, aquejados por el temor, esperaban que este día por fin llegara. A mí me robaron en mi departamento y las cosas estaban ahí, se llegaba todo ahí. Hay cuántos balazos la noche, la gente comentaba todo. ¿Qué comentaban? Que traían autos robados ahí. Para la familia seguramente era como un orgullo para ellos porque toda la familia es igual. Pero esta nimita dejó de ser una simple representación simbólica. Fue levantada en memoria de Johan Chandía, quien murió a los 16 años abatido por un carabinero durante un intento de encerrona en 2024. Abre la puerta del conductor, donde se encontraba precisamente este carabinero de civil. Y en general las animitas han existido siempre como una expresión popular, pero hoy día muchas de ellas se han transformado en un lugar de culto o incluso que hace apología del delito al crimen. En este lugar incluso se comenta que otras bandas venían a dejar ofrendas justamente, ofrendas a esta persona que había sido fallecida. También existe la posibilidad que básicamente las llaves de vehículos que se encontraron en algún minuto acá dice relación con enfriar el mismo. Es decir, luego de un delito ocultaban las llaves para luego de un tiempo reducir el vehículo robado. Uno de estos 5 delincuentes es hermano del adolescente abatido, quien cayó en julio por este turbazo en una casa de Pirque. Se llevaron un botín de 90 millones de pesos luego de golpear a un empresario frente a su hija de 7 años. Malditos, me gritaban jactando, somos malditos, te vamos a matar, vamos a matar a tu hija, vamos a hacer lo que queramos. ¡Hija! ¡Ya venga! Como en shock, todo el rato en shock, no decía nada, estaba así mirando nomás, no lloraba, no decía nada. En esa oportunidad su madre también fue detenida por receptación. Tenían 25 llaves de vehículos robados. Ahora este lugar será intervenido con trabajos de áreas verdes, de limpieza y pintura nueva. Hubo algunos desórdenes, hay 2 detenidos, ambos chilenos, adultos, familiares de la persona a quien se le hizo la animita, los cuales mantienen diversos antecedentes policiales. Les quiero decir con absoluta claridad, si lo reconstruyen 1000 veces, lo vamos a demoler 1001 vez. Acá lo que está en juego es precisamente la señal que envía el Estado hacia el resto de la sociedad. Habrá resguardo policial en la zona, ya que según el municipio, la familia de Johan Chandía es un clan dedicado al microtráfico y al robo de vehículos, quienes ya amenazaron con levantar una nueva narcoanimita. Estamos muy interesados en que las rebajas se vean en enero. Eso dijeron las empresas eléctricas tras una esperada reunión con el gobierno. Claro que fue bien reservada. Durante la jornada se presentó la primera demanda colectiva por estos errores en los cobros. Terrible, pues, terrible que se equivoquen. Tienen que devolverla porque igual es plata de la gente. Ojalá se haga una devolución. Un doble error en los cobros de la luz que no para de generar molestia ciudadana. Por ello, a primera hora, fue el propio presidente Gabriel Boric quien envió un claro mensaje. Quiero decirles en primer lugar que las empresas de electricidad no pueden cobrar más de lo que deben y si es que lo hacen, cada peso será devuelto. Cada peso será devuelto. Y para devolver esos pesos se concretó una reunión clave. Los ejecutivos de las eléctricas llegaron hasta el Ministerio de Energía, primer cara a cara con el nuevo ministro Álvaro García, en medio de una gran expectación periodística. A la vuelta de la reunión vamos a compartir un café. No hubo café, pero sí un comunicado de prensa, donde a través de un video las eléctricas manifestaron estar disponibles para compensar a los clientes en el mes de enero. Estamos muy interesados que las correcciones que se realizan al procedimiento puedan verse reflejadas en las boletas de las familias chilenas a partir de enero del año 2026. Yo prefiero que la descuenten en la cuenta y que me la devuelvan en plata. Y si usted le pregunta, toda la gente está molesta, pero nadie puede hacer nada. Y claro, todos esperan una devolución, pero ¿de qué magnitud estamos hablando? Según un cálculo sobre la base del informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía, las cuentas de la luz caerían 11,95% en Arica, 9,18% en Viña del Mar, 0,7% en La Florida, 3,28% en Concepción y caerían 2,8% en Temuco.
Ahora, si llevamos eso a la boleta, una cuenta de 50.000 pesos actuales desde enero costaría 44.000 en Arica, 45.900 en Viña del Mar y 49.650 pesos en Santiago. O sea, la baja en la capital sería de apenas 350 pesos. Los contratos que se traspasan al usuario final van a depender de cada una de las comunas del país. Y nosotros hemos venido viendo que en el contexto del descongelamiento de tarifas, siempre la zona norte tuvo tarifas mayores porque sus contratos todavía siguen siendo más costosos que la zona central. Rebajas que por vía administrativa se concretarían en enero. Sin embargo, ya fue presentada una primera demanda colectiva contra las empresas eléctricas. Una asociación de consumidores acudió a la justicia buscando así compensaciones para todos los clientes afectados por estos dos errores en los cobros. Que se pueda recuperar e indemnizar a las familias y pymes de Chile a raíz de los cobros injustos que se realizaron en las cuentas de luz entre el periodo 2017 al 2025. Un caso que cada día escribe nuevos episodios y donde se busca reparar el daño causado en las cuentas de la luz que pagamos todos, ya sea por vía administrativa o bien en la justicia. Bueno, y en la lista política de este mismo tema y debido a los últimos antecedentes, hoy la oposición confirmó que presentará una acusación constitucional en contra del exministro Pardo. La acción fue respaldada por Evelyn Matei y, por coincidir con la recta final de la campaña, ha provocado acusaciones de oportunismo político. ¿Te preocupa la acusación, ministro? ¿Cómo enfrenta la idea de la acusación? No tengo nada más que agregar, por favor. De aquí en adelante empieza mi vida privada. Fue la pregunta que persistió antes, durante y después del escándalo que le costó su salida como ministro de Energía. El error de cálculo en las cuentas de la luz dejó en la mira de la oposición a Diego Pardo, sector que ya había desistido de presentar una acusación constitucional en su contra tras su renuncia. Sin embargo, los nuevos antecedentes reactivaron la ofensiva. Presentar una buena acusación constitucional. Queremos es precisamente hacer valer la responsabilidad del gobierno. Aquí se actuó no solamente negligentemente, sino que también hubo mala fe. Mediante un comunicado, los parlamentarios apuntaron que el cobro inexacto no fue solo por un hecho fortuito, sino por el resultado de una prolongada omisión y falta de control. Incluso que la constatación de que el gobierno tuvo acceso a esta información hace más de un año evidencia el propósito de evitar que esto impactara en las aspiraciones presidenciales de las candidaturas que buscan sucederlos en el poder. No hay ni mérito ni razón para presentarla, y además porque tenemos en este periodo del Parlamento una lista enorme de proyectos de ley y siempre con el temor de que a veces no hay quórum. Pero la discusión no quedó allí, pues la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, se involucró personalmente en la acción constitucional contra Pardo. Cuando se cometen errores que afectan el bolsillo de las familias chilenas, no puede haber impunidad. Señalar que es una decisión de ellos, pero que yo la apoyo. No sé en qué va a mejorar la vida de las personas estando en medio de una elección con el Parlamento enfrascado en una acusación política. A menos de un mes para las elecciones, el espaldarazo de la abanderada presidencial a la acusación no fue bien recibido en el oficialismo. La intervención de Evelyn Matei deja en evidencia que esto no es más que un burdo aprovechamiento político. Háganle la pega más fácil al país y digan la verdad. ¿Por qué escondieron esta información? La derecha quiere tirar una cortina de humo sobre el gobierno para proteger a las empresas como siempre. No basta con haberle pedido la renuncia al ministro Pardo. La votación de la acusación constitucional podría desarrollarse cerca de la fecha de las elecciones fijadas para el 16 de noviembre. La preocupación que crece en el gobierno es que la oposición logre su aprobación, considerando que sectores no alineados e incluso oficialistas evalúan respaldarla. Hoy día hay que estudiar bien lo de Pardo. Yo no me cierro. Yo estoy absolutamente de acuerdo con revisar una acusación constitucional. El exministro tenía que velar por los clientes, no proteger los intereses de una empresa. El tema llegó a oídos del presidente Gabriel Boric en su gira por la región de Valparaíso. Yo no me voy a poner a juzgar las atribuciones del Congreso. Lo que yo les digo es que, como gobierno, nosotros vamos a estar enfocados en las soluciones para la gente. La acusación constitucional se presentará la próxima semana y, de prosperar, inhabilitará por 5 años para ejercer cargos públicos a un exministro de Energía que, ya fuera del gabinete, deberá enfrentar al Congreso.
Hace unos días, usted se acordará, le mostramos el absurdo paradero encerrado en San Pedro de la Paz, donde los pasajeros tenían que correr o saltar una reja para tomar la micro. Bueno, lo insólito es que no es el único, son 6 en total. El municipio notificó al Ministerio de Obras Públicas que no recepcionarán las obras de la ruta hasta que no solucionen el problema. Comentario en redes sociales, motivo de más de una sonrisa recordando al mejor país de Chile. Objetivo de análisis de los usuarios, el paradero enrejado de la Villa Francisco Coloane de la Ruta 160 en San Pedro de la Paz ya es famoso. Nadie utiliza el paradero porque ustedes comprenderán que para tomar la micro tenemos que saltar la reja y la verdad es muy raro que hayan hecho el paradero en ese lugar y con reja. Estamos encerrados en la casa y más encima lo encierran en la calle. Bueno, así está la vida hoy día. Un cierre que se explica en las obras de ampliación de 2 a 3 pistas por lado de la Ruta 160 en el tramo que une Coronel y San Pedro de la Paz, la vía más congestionada de Chile con 77.000 vehículos circulando a diario y que hasta septiembre, cuando entró en servicio el puente industrial sobre el río Biobío, implicaba horas de embotellamiento de tránsito, sobre todo en las mañanas. Pero quedó este paradero encerrado y no es el único. Son 6 en total los refugios peatonales con rejas enfrente, donde las bahías de estacionamiento para los buses están de entre 5 a 20 metros de distancia. No pensaron en el transporte público y así muchas bahías más, por la de Pionero, hemos tenido varios accidentes por lo mismo, Paradero 14, en donde la máquina no cae en la bahía que nos pusieron. La Dirección de Vialidad en un comunicado confirmó que las obras no tienen recepción municipal y que una comisión está levantando observaciones para gestionar alguna corrección. El municipio de San Pedro de la Paz presionará vía permisos. Para la recepción definitiva, la Dirección de Obras Municipales conforma una comisión de profesionales para la recepción y donde nosotros ahora, como municipio, podemos levantar observaciones. No vamos a otorgar la recepción definitiva de ninguna obra que no esté de acuerdo a estos criterios y estos estándares. Otros 5 paraderos enrejados en la Ruta 160 están en la pista poniente. Tienen menos uso. Estamos frente a la población Escritores de Chile. A 27 metros está el estacionamiento para los buses del sitio donde se pueden instalar las personas, el refugio peatonal. Pero eso no importa, está enrejado, porque para llegar a este sitio hay que caminar 150 metros o 100 metros para atravesar desde la población. Y en cada uno de esos puntos hay un refugio peatonal. Es decir, que alguien utilice este es prácticamente una anécdota. Ustedes ven ahí, está cerrado. La gente por dónde va a pasar. Si del otro lado para allá tampoco no le va a servir. Cuando entreguen la población a la nueva vía al lado, tampoco acá no le va a servir. Una polémica por el diseño de rejas, veredas y paraderos de una obra cuyo objetivo principal se cumplió: agilizar el tránsito urbano en San Pedro de la Paz. Quedan pendientes, al menos 6 pendientes por solucionar. La imagen que vamos a compartir con ustedes es bien impactante. Fíjese que un grupo de vecinos amarró a un presunto ladrón a un auto y lo arrastraron varios metros por un camino de tierra. Esto ocurrió en Laguna Verde. El delincuente fue detenido y quedó con lesiones leves. Tras difundirse el polémico video, Carabineros informó de oficio a la Fiscalía por el eventual delito de agresión. Bueno, vamos a ver de inmediato esa información mientras le cuento otras noticias. Vamos con lo siguiente. Vamos a ubicarlo porque no... Ahí estamos, una nueva jornada de violencia en el INBA. Hablamos de esto. Estamos viendo a Mauricio Ortega, el agresor de Nabila Rifo, quien por orden de la Corte de Apelaciones va a tener que reingresar al penal. Durante esta jornada la Corte ratificó esta instancia y a su vez la debida notificación a la víctima del proceso de revisión de libertad. La defensa informó que va a apelar. Revisamos a continuación esta noticia. Ahora, en una decisión que es a lo menos controversial. Conmoción ha producido en Coyhaique. Sale en horas de la tarde del penal de Aysén.
El 7 de octubre se informaba una noticia recibida con una mezcla de incredulidad y de indignación. Mauricio Ortega, condenado por el brutal ataque a Nabila Rifo, en mayo de 2016 salía de la cárcel. Los 9 años restantes de su condena, según la Comisión de Libertad Condicional, los cumpliría fuera del recinto penal, pese a que el informe de Gendarmería advertía sobre un perfil desfavorable. ¿El informe no era favorable? Eran desfavorables. El informe dice que se observa que muestra escasa conciencia del daño causado y las consecuencias de estas conductas, y de salir en libertad sugiere la generación de estrategias relacionadas a la deficiente resolución de conflicto, habilidades de autocontrol y manejo de la ira, intimidante, controlador, conductas sexistas y validación de la violencia contra la mujer. La molestia creció, al igual que los cuestionamientos al actuar del Servicio Regional de la Mujer, quien afirmó no haber sido notificado sobre la petición de Mauricio Ortega, tampoco la víctima Nabila. Se debe oír a la víctima antes de tomar una decisión de este tipo, y Nabila no fue oída. El 10 de octubre, 3 días después de que Ortega dejara la cárcel, el Servicio Regional de la Mujer interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que este miércoles revocó la medida, argumentando que la libertad del condenado atentaba contra los derechos y la seguridad de la víctima, y ordenó el reingreso al establecimiento penitenciario de Puerto Aysén. Determinó que la Comisión de Libertad Condicional debía proceder a instalarse nuevamente, sesionar y resolver en definitiva la solicitud de dicho sentenciado para acceder al beneficio de la mencionada también libertad condicional. Se hizo hincapié en el fallo en que la víctima debió estar al tanto de la petición de libertad por parte del agresor. Desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género valoramos que se haya acogido el recurso de amparo presentado por el CERNAMEG en favor de la seguridad de Nabila Rifo, debido a que se vulneró el debido proceso, pues no se la notificó válidamente. Por ello, la consecuencia es que se deja sin efecto la resolución que concedió la libertad respecto de Mauricio Ortega, debiendo entonces la Comisión de Libertades Condicionales sesionar nuevamente, debiendo notificar primero a la víctima tal como exige la ley. La Corte de Apelaciones de Coyhaique ha ordenado el ingreso a la brevedad de Mauricio Ortega a la cárcel, y también le ha ordenado a la Comisión de Libertad Condicional volver a reunirse y reanalizar la petición de libertad del agresor. Todo a casi 10 años de aquella fría mañana de invierno donde el ataque a Nabila Rifo fue tan violento y tan brutal que dejó conmocionado a todo un país. 1 de cada 8 mujeres desarrollará cáncer de mama. Pero hoy la tecnología entrega nuevas herramientas para anticiparse, desde la inteligencia artificial que detecta lesiones invisibles en mamografías hasta estudios genéticos que buscan mutaciones hereditarias para prevenir la enfermedad. Tengo una familia recién comenzando, recién casada, recién todo. El año pasado me di cuenta por un dolor de espalda. Me mandaron a hacer una resonancia magnética y apareció toda mi metástasis por el cáncer de mama. Cristal tiene 31 años, es mamá de 2 hijos. En su caso, los médicos sospecharon que podía haber algo más, una causa genética. En la lactancia, porque yo lactaba, tenía una protuberancia muy grande en la mama izquierda, encima, ni siquiera dentro, encima. Mi doctor lo confundió con mastitis y no fue mastitis. Era un tumor bastante grande, eran 8 centímetros. Aquí en el Hospital La Florida se desarrolla una iniciativa tecnológica que permite desarrollar medidas preventivas para el cáncer de mama. Me llamaron, me dijeron que el examen genético estaba disponible en el sistema público y dije, ya, ¿cómo es posible? Sí, porque yo lo vi aparte, privado, y sale mucho, sale como entre 500 y 800 lucas. Fue una de las 14 pacientes seleccionadas para realizarse una secuenciación genética, parte de un plan piloto impulsado por el municipio con la esperanza de que se convierta en una prestación estable dentro del sistema público. Y lo que vamos a hacer ahora es tomar la muestra, respire profundo. Esta muestra genética viajará a España y los resultados estarán listos entre 3 a 4 semanas. En este caso se analizarán 32 genes asociados a alto riesgo de cáncer hereditario, buscando así mutaciones específicas que podrían explicar el origen del cáncer.
En un principio uno se muere, literalmente se muere, y no solo uno, me afecta a toda la familia. Dependiendo del gen afectado, la predisposición a tener cáncer de mama puede aumentar entre un 60 y 80%. Detectar una mutación genética no solo explica el origen de un cáncer, también permite adelantarse a él. Pudiéramos recomendar, por ejemplo, una mastectomía bilateral si es que hubiera solo riesgo de cáncer de mama. Si hubiera riesgo de algún otro, por ejemplo, de ovario, dependiendo de la edad, si ya tiene hijos, podríamos recomendar una oforectomía, que es la extracción de los 2 ovarios. Al ser algo hereditario, no solo se interviene a la paciente, sino que a todo su círculo familiar cercano. ¿Cuál es tu temor? Heredarlo. Claro, heredarlo. Yo no quiero que mi hija tenga cáncer de mama o que mi hijo tenga algún tipo de cáncer, o que si llegase a tener hija, que también tengan cáncer de mama. Es una necesidad en este momento poder masificar esto. Sería muy importante establecerlo como políticas públicas. Sabemos que la mayoría de los estudios genéticos, no todos, no los tenemos disponibles en Chile. Entonces tampoco tienen código FONASA o algo que los cubra. Ya no son de tan fácil acceso, no son tan baratos, y además la espera es larga, porque yo tomo la muestra, tiene que llegar a otro país, tiene que procesarse, estudiarse y mandarse el resultado. La tecnología también ha revolucionado la detección por imagen. En la clínica MEDS trabajan con un software de inteligencia artificial que analiza miles de mamografías y aprende a reconocer patrones asociados a cáncer de mama. Es capaz de detectar hallazgos sospechosos, incluso a veces antes de que el ojo humano sea capaz de detectarlo. Y que por otro lado disminuye la carga de trabajo en un 40% aproximadamente al reemplazar la segunda lectura. Además, en una mamografía la inteligencia artificial puede predecir zonas de riesgo que pueden desarrollar cáncer de mama en el futuro, clasificándolas como bajo, intermedio o alto. Este es el caso de una paciente que vino a hacerse su mamografía en su control rutinario y a primera vista no se vio ninguna lesión, pero cuando apareció el reporte del software nos marcó un área de sospecha de calcificaciones, con un 60% de sospecha. En base a eso, el equipo hizo una proyección complementaria y magnificó esa zona detectada por el software. Encontraron un grupo de calcificaciones. Son estas que se ven acá. Hicimos la biopsia, estas son las muestras con las calcificaciones que se obtuvieron de la biopsia y el resultado fue una neoplasia mamaria. Está en un estadio maligno muy inicial, con un tratamiento que lleva a una efectividad muy alta. Herramienta disponible también para ecografías de mama y que permite diferenciar con precisión nódulos benignos que no requieren ser biopsiados. Así la tecnología se transforma en una aliada para no solo detectar, sino prevenir el cáncer de mama que afecta a 1 de cada 8 mujeres. Y el gobierno defendió las críticas del presidente a José Antonio Kast luego que el comando de Janet Jara manifestara su incomodidad con la postura del mandatario. El equipo de la banderada había asegurado que estos emplazamientos generan ruido y distraen su candidatura. Candidata, ¿todo bien con el gobierno? Suerte para mí, nada para ti, tienen que decirse. Sí, todo bien, querías por... Pregunto el por qué, aunque la polémica fue el tema del día hace 24 horas, cuando sus voceros explicitaron la incomodidad de su equipo con la decisión de Gabriel Boric de criticar y confrontar a José Antonio Kast. Jara dijo que ese parecer representa al comando y aunque no quiso ahondar en la polémica, la distancia con el Ejecutivo se hizo más patente que nunca tras los dichos de sus portavoces. Estoy diciendo que hay una que se reacciona a los dichos del presidente y que no distrae lo principal. La mejor ayuda que puede hacer el gobierno es hacer la pega bien, porque si no es como el abrazo del oso, ¿no? El gobierno respondió, no me puedo hacer cargo de las incomodidades de un comando, aseguró Camila Vallejo. Que algunos se centren en una parte de lo que dice o hace el presidente de la República es tema de ellos, ¿no? Pero el presidente de la República tiene una amplia tarea del día a día que está centrado, insisto, en gestión y en conducción política. Y no es primera vez que el presidente señala algo que es obvio. Respuesta marcando diferencias con el equipo de la candidata que aseguró que el mandatario puede opinar cuantas veces estime conveniente. De hecho, Boric, sin mencionar nombres en sus actividades en la región de Valparaíso, abordó nuevamente las críticas de la oposición y defendió el rol de los funcionarios públicos tras la columna Parásitos, escrita por el principal asesor de Kast. Chile no se está cayendo a pedazos como dicen algunos.
Para eso estamos acá. Ese es el servicio público y eso lo he visto reflejado en los trabajadores públicos. En los trabajadores públicos que muchas veces son denostados. Hay algunos que dicen que aquí no se ha hecho nada. Yo les digo, vengan acá a Cabildo a preguntarles a los agricultores. El malestar del equipo de Jara se debe a que la pugna Boric-Kast deja en segundo plano las propuestas de la candidata. Algunos analistas van más allá y aseguran que la confrontación levanta la figura del republicano e invisibiliza a la postulante oficialista. Claramente me representan y por algo son mis voceros. Y en ese contexto quiero señalar que, como el mismo senador lo indicó, el presidente de la República tiene el derecho a opinar las veces que le parezca. Yo estoy preocupada de llegar con las propuestas a los chilenos y chilenas. Y más que estar en estas polémicas del dime y direte, lo que diga el presidente de la República, los presidentes de los partidos, nosotros los candidatos, los políticos, no es lo que va a marcar el futuro de Chile. La incomodidad del comando de Jara no ha sido conversada con La Moneda. La única interacción hasta ahora se ha desarrollado con dirigentes del oficialismo. Todos entendimos lo que dijo la candidata, lo que yo he dicho también se entendió perfectamente. Somos todos grandes y maduros, entendemos de política y ahora nos concentramos en la campaña. Cada uno en su rol, dijo el vocero que encendió la pugna. Un llamado de atención por una decisión presidencial que a juicio del comando hacen ruido y distraen en la recta final de la campaña presidencial. Ahora. Una nueva jornada de violencia en el INBA dejó destrozos al interior del colegio y tuvo como objetivo principal de los ataques al rector de la institución y a una profesora. David Maldonado nos cuenta detalles a esta hora. David, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un hecho que comienza durante el primer recreo al interior del Instituto Nacional Barros Arana, cuando cerca de 50 alumnos ingresan al sector de los baños en el denominado patio verde al interior del instituto emblemático, lo que es visto por la vicerrectoría. Luego salen 10 alumnos encapuchados portando 2 bidones de benzina. Se juntan con otros 100 alumnos y comienzan a realizar desmanes. Ellos ya sabían que el rector Gonzalo Saavedra se encontraba en el hall de las dependencias de este instituto y lanzan en su dirección una bomba molotov, la que afortunadamente no alcanzó al rector del colegio. Por supuesto, se causaron otro tipo de desmanes. Se encuentra una de estas profesoras con uno de estos alumnos encapuchados y es agredida por este. Por supuesto, se activan los protocolos al interior del establecimiento, se despacha a los alumnos hasta sus domicilios. También se solicita el abandono de profesores y otros funcionarios. Es aquí cuando comienzan a hacer el catastro de daños. Se identifican las rejas rotas, algunos candados, el inmueble, mesas, algunas destrucciones menores. Se encuentran también los restos de esta bomba molotov que iba dirigida al rector Gonzalo Saavedra. Afortunadamente no le llegó y se encuentran también con la camioneta del rector prácticamente destruida. Sus vidrios, focos rotos con distintos rayados. De hecho, nosotros estuvimos hasta hace pocos minutos en el Instituto Nacional Barros Arana y nos encontramos con el rector observando los daños de su camioneta, sacándole fotografías. También a la salida esbozó algunas palabras considerando de que a través del Ministerio de Educación y de la Municipalidad le habían solicitado que no conversara con la prensa. Algo dijo, los invito a que escuchemos lo que nos comentó. La profesora, gracias a Dios, está bien, pero aquí las afectaciones emocionales vienen después. Y eso es lo que hay que entender. A eso me refería. ¿Cómo ves estos hechos de violencia tan seguidos en el INBA, rector? No. Mire cómo le quedó el vehículo. Sí, mira, siempre quise tener un auto convertible. Vaso siempre medio lleno. Que estén bien. Buenas noches. Palabras entonces del rector Gonzalo Saavedra a la salida del establecimiento, una reunión que tuvieron por supuesto con otros profesores y directivos del colegio. Nos comentaba respecto a los daños, yo le decía que había recibido su camioneta. Por supuesto vamos a estar muy atentos a lo que ocurra en la jornada de este día jueves. Se celebra el aniversario de un año de inclusión en el Instituto Nacional Barros Arana. Ya nos comentaron de que van a tener medidas especiales considerando de que podrían haber nuevamente desmanes por parte de los alumnos. Es un hecho gravísimo, realmente muy grave. David Maldonado con los detalles de esta noticia y hay que ver también qué opina el alcalde Mario Desbordes, cierto sostenedor de este colegio allá en la comuna de Santiago. Muchísimas gracias, buenas noches. ...24 horas, reportajes.
5 meses después del operativo que detuvo a 7 funcionarios del ejército, hoy imputados por el traslado y tráfico de drogas en Iquique, la justicia sigue sin dar con el paradero del denominado jefe de esta banda, Pedro Ortega Ulloa. Claro, se trata de un uniformado en retiro con 26 años de experiencia y que no ha querido entregarse a las autoridades, según dice, por el riesgo que corre su vida. Los presuntos vínculos con proveedores bolivianos de este narcosoldado en 24 horas reportaje con Juan Pablo Muñoz y Claudio Arevalo. Su planificación era tan sofisticada que, según la investigación, lograron realizar 17 transacciones en poco más de un año. El caso cero de narcotráfico en el ejército significó la detención de 7 suboficiales activos y una civil, una redada casi perfecta de no ser porque quien es apuntado como el líder de la banda nunca pudo ser hallado. Un prófugo, dice la justicia, sobre la condición actual de Pedro Ortega Ulloa, alias el jefe. El cabecilla o el líder de esta organización, ¿ya? Él es quien tenía el vínculo con las personas que le proporcionaban la droga. La evidencia encontrada podría vincular a Ortega Ulloa a una red aún más amplia de narcotráfico, una denominada marca del mal, que ya se ha visto en otras operaciones de droga en Chile, pero también en el extranjero. Esta es la marca del delfín. Un delfín como marca prácticamente a esta cocaína con ese logo. ...861 kilómetros separan a Chile de Bolivia, una interminable frontera que significa máxima preocupación para las autoridades. Había que actuar rápido, reforzar nuestras fronteras y así lo hemos hecho. Entre marzo del 2024 y mayo del 2025, según la carpeta, distintos puntos no habilitados de la frontera de Tarapacá sirvieron para traspasar al menos 190 kilos de cocaína y pasta base desde Bolivia, con un valor de 3.000 millones de pesos. La investigación señala que los suboficiales tenían una acabada logística para ingresar la droga con rumbo a la región metropolitana. Usaban fondos falsos en una decena de vehículos, se movilizaban coordinadamente y aprovechaban sus conocimientos de la zona. Uno de estos vehículos fue controlado por el Servicio Nacional de Aduana y en su interior llevaba un casco militar y un chaleco antibalas. Al percatarse de esto, el funcionario que estaba realizando el control le pregunta a uno de estos imputados por qué lleva estos elementos y él se identifica como funcionario del ejército y por lo tanto eso facilitó que pudiera pasar el control aduanero sin mayor dificultad. Efectivamente tenían conocimiento de las condiciones geográficas, de dónde estaban los pasos no habilitados, los movimientos, los controles que se hacían por parte del ejército de vigilancia. 7 de ellos eran camaradas de la Brigada Cazadores, quienes fueron dados de baja de inmediato del ejército. Todos acusados por tráfico de droga y asociación ilícita. Se suma, según el Consejo de Defensa del Estado, un presunto acto de corrupción. Nosotros tenemos antecedentes en este momento que sí ellos hacían cambios de sus turnos o de sus horarios de trabajo cuando les tocaba estar, por ejemplo, desplegados en la frontera, con otros funcionarios precisamente para poder realizar estas funciones dentro de esta organización y trasladar la droga. Detrás de la logística, presuntamente el financista de la agrupación, aparece el ex sargento primero Pedro Ortega Ulloa, quien estuvo 26 años en servicio principalmente en el área médica del ejército. Las carpetas apuntan a su indiscutido liderazgo para planificar las operaciones, sin embargo su defensa se refiere a otras funciones. Pero ¿él descarta ser el líder de un grupo? Sí, descarta ser el líder de un grupo. ¿Tu cliente tendría la función entonces de coordinador? Exacto. Realizó porque él no transportó. Entonces, como no transportó, no desarrolló el verbo transportar, es lógico preguntarse, bueno, entonces, ¿qué verbo habría realizado? Realizó un verbo que es justamente coordinar y realizar acciones de proveer la logística del viaje. Esa fue su contribución. No tocó la droga, pero si esa contribución es punible, sí, es punible. Para nosotros es uno de los principales autores de la comisión de este ilícito y además quien coordinaba todo. Mientras él no se presente ante los tribunales, ante el Ministerio Público, no es más que a lo que podemos llegar como conclusión.
Los integrantes fueron detenidos entre el 21 y el 23 de junio. Sin embargo, el denominado jefe se esfumó en el desierto. Casi un mes antes de los operativos de captura, Ortega Ulloa, según la carpeta, tuvo su último movimiento fuera de Chile a través del control aduanero de Río Loa, la región de Tarapacá. Sí manejó información informal, por decirlo así, de que el proceso estaba ya encima, de que existían antecedentes de la detención de los restantes componentes de esta investigación y claro que él a tiempo toma esta decisión de no presentarse porque sabía un poco cuál era el destino procesal de lo que se venía. Fue buscado en distintos puntos de la región de Iquique y Coquimbo, sin embargo se esfumó. La justificación para rebelarse y quedar en condición de prófugo es, según su defensa, el riesgo a su vida si cae en prisión preventiva. Y desde el penal, estando recluido, la verdad que se contaba altamente limitado para poder colaborar con la investigación y además es sabido que un imputado declarando en el marco de la investigación y declarando en forma colaborativa no es bien visto por la población penal y evidentemente su vida y su integridad física correría un riesgo. Y yo lo que le podría decir al imputado que se encuentra prófugo de la justicia, que sería bueno que se pusiera a disposición del Ministerio Público, ¿cierto? Y enfrentara el ilícito por el cual está siendo perseguido. A mi modo de ver, como fiscal regional y fiscal adjunto del año 2005, es que no quiere enfrentar la acción de la justicia chilena, ¿no? Pero, ¿a qué le teme este militar en retiro? Su rol era, según la carpeta, de contacto directo con los narcoproveedores. De hecho, un antecedente relevante podría trazar el origen de la droga ingresada al país. Dentro de las toneladas requisadas, esta marca, la del Delfín, que no es nueva en el mercado chileno. Respecto de eso, él en particular, el señor Ortega, no se ha referido en torno a si esa droga con esta señal del Delfín pertenecía en lo particular o a una determinada persona o quería en definitiva denotarse de que esa droga tenía un determinado origen. La experiencia que tenemos nosotros como defensores, efectivamente ese tipo de marcas en paquetes de droga, particularmente provenientes de Bolivia, en torno al clorhidrato de cocaína y pasta base de cocaína particularmente, dan cuenta de aquellos que se han dedicado a la fabricación, a la manufactura de ese tipo de drogas. Esta es la marca del Delfín. Un delfín como marca. Específicamente a esta cocaína con ese logo. Se ha descubierto en países como Perú o Argentina, donde es denominada como la marca del mal o el delfín blanco. Su presencia se extiende en distintas localidades trasandinas, como Entre Ríos, pero también en Salta, una región muy cercana al límite con Bolivia. Cotizada, se asegura por la calidad del producto. La calidad que tiene y la pureza es de 8.000 a 10.000 dólares el kilo. ¿Qué se garantiza el narcotraficante que recibe este producto? Que lo puede estirar como se dice en la jerga, ¿no? Exactamente. El Delfín en específico ha sido más bien vinculado al origen de la droga, a la producción de la droga, al productor. Es decir, es más fácil identificar desde dónde viene el productor en este caso respecto al Delfín ha sido asociado como Bolivia. Efectivamente, Bolivia sería el punto de inicio de esta marca del mal, que también coincide con la ruta de las transacciones realizadas por el grupo de narcomilitares. Desde el país altiplánico agrupaba la droga en una casa de alto hospicio, aunque su último destino siempre era la región metropolitana. Un símbolo que se ha multiplicado en todo Chile, generando la máxima preocupación entre las autoridades debido a una importante cantidad de operativos donde se ha descubierto este signo de mal acuñado en paquetes de droga. Se ha extendido en todo el país, en distintas zonas. De hecho, durante el año pasado, 2024, y lo que va del año 2025, al menos se registran unos 35 casos. ¿Con este mismo signo? Sí, con este mismo signo. No habría bandas o grupos criminales directamente vinculados a este signo, según Fiscalía, salvo un capo salteño, Reinaldo Castedo, quien fue detenido hace una década en Argentina. La defensa de Pedro Ortega asegura que el prófugo no tendría vínculos con agrupaciones narcotraficantes extranjeras. Él eso me lo ha negado, en la investigación también no hay un antecedente respecto de eso. La información que me ha dado es que se trata básicamente de una compra de venta de droga como cualquiera otra, en donde existía un proveedor extranjero y la compra de esa droga para luego ser trasladada a Santiago. La permeabilidad de las instituciones es una gran preocupación porque uno justamente de los grandes problemas del crimen organizado es
puede llegar a corromper los órganos del Estado. Son verdaderos traidores que se han pasado al lado oscuro, son delincuentes que nos han traicionado. Una agrupación ilícita que significó un sismo sin precedentes en la historia reciente del ejército. Mientras se siguen investigando los hechos que detonaron este caso de narcomilitares, Fiscalía busca sin tregua al presunto jefe de esta banda, Pedro Ortega Ulloa, quien en el mismo desierto donde fraguó el tráfico de drogas, un día simplemente se esfumó a ojos de la justicia. Ya estamos de regreso con una pregunta. ¿Sabía usted que solo la mitad de los niños en residencias que necesita un psiquiatra logra acceder a una atención? Bueno, esto es una de las cifras que representan la realidad de la infancia desprotegida en Chile. En Vota por la Niñez, el candidato independiente Eduardo Artés presentó una propuesta centrada en fortalecer al Estado y crear un sistema nacional único de protección en torno a la niñez, con más funcionarios públicos y sin dependencia de privados. 6 candidatos ya han pasado por este estudio. Hoy fue el turno de uno que ha estado en la sala de clase. Su propuesta: los problemas que afectan a los niños son consecuencia de un Estado debilitado y de políticas sociales dispersas. O sea, tú donde vayas vas a encontrar en lo público una debilidad. Ahora, ¿por qué esa debilidad? Puede preguntarse a alguien. Muy simple, en un sistema neoliberal todo lo público tiene que ser malo para fortalecer lo privado. Desde esa mirada plantea refundar el sistema de protección especializada a la niñez, creado en el año 2021. Yo creo que hay que tener un sistema nacional único, ¿no? Que converse, que no tenga esa cosa que planifica aquí, planifica allá y al final lo concreto, lo que llega abajo, es nada. Desde su experiencia como profesor, plantea que el Estado debe volver a liderar la educación, fortaleciendo la enseñanza pública y sus docentes. Y un nuevo sistema educativo de carácter nacional ligado a un plan nacional de país. Cuando se aborda el tema del bienestar en la niñez, fue difícil dejar fuera el tema de la seguridad. Y la delincuencia la combate en la medida que la población se integra a una vida digna, con trabajo justo, las mamás con tiempos específicos. El candidato propone fortalecer la gestión pública aumentando la presencia de profesionales en escuelas y servicios sociales, con énfasis en la atención de especialistas. Se necesitan más funcionarios y fundamentalmente en estos niveles, ¿ya? En los niveles concretos de la educación, de la atención a los niños. ¿Qué acciones reales va a hacer para que la salud integral, tanto mental como físicamente, llegue a todos los niños, niñas y adolescentes? Tiene que haber un plan nacional que nosotros planteamos de salud, ¿no? Que abarque al conjunto. Y además que nosotros estamos de acuerdo con desarrollar un plan de desarrollo comunitario. En cada entrevista, el equipo más joven y atrevido realiza preguntas que exigen a los candidatos. ¿Qué sucede? Es el noticiario de NTV, nuestro canal infantil cultural donde también se están emitiendo estas entrevistas. Eduardo Artés tuvo su turno para hablar de niñez y hacer una propuesta que busca fortalecer al Estado y consolidar un sistema único de protección y educación infantil, con más funcionarios públicos y sin intermediarios privados. Vota por la niñez. Y de esta forma cerramos esta edición de 24 Horas Central. Muchas gracias por acompañarnos, por la sintonía, pero tienes que seguir con nosotros porque hay una invitación. Claro, ya llega. Mi nombre es Dos, no se lo pierda, que tenga buenas noches. Chao, chao. Buenas noches.